noches, sean ustedes bienvenidos a la Casa de los Leuco, la casa de estos periodistas, integrada por el señor Diego, aquí a mi lado, Alfredo quien les habla. Hoy es un día caliente, sin ninguna duda, desde donde usted lo quiera mirar, desde cualquier punto de vista, el tema informativo está muy fuerte. Enseguidita nomás, desde la columna editorial, voy a tratar de argumentar por qué se puede responder a dos preguntas que han dado vueltas en el debate de las últimas 48 horas. Primero, ¿quién lo protege a Debido? ¿Por qué lo protegen a Debido? ¿Qué pasa? ¿Qué tiene? ¿Quién fue definido por la doctora Carrió como el cajero de los Kirchner hace 13 años que la doctora Carrió? Y la otra tiene que ver con Carrió. ¿Por qué le pega tan duro al propio presidente de la Nación? Ayer en este mismo canal, con Joaquín Morales Solá, Elisa Carrió se dirigió al presidente Mauricio Macri en términos, yo diría, bastante poco amables. Enseguidita se lo voy a comentar desde el punto de vista editorial y entre otros temas, por supuesto, vamos a hablar con un intelectual que no se calla, comprometido políticamente como el doctor Marcos Aguirre. Y además, por supuesto, esta noche está con nosotros el ministro de Hacienda de la República Argentina, el ministro de Economía, Nicolás Dujovne. Vaya, si hay cosas para hablar con Dujovne. Le vamos a preguntar de todo, de los brotes verdes, del dólar, de la bicicleta financiera, si arranca o no arranca. Hay muchas cosas para conversar con el ministro de Economía de la República Argentina en un año importante, en un año electoral. Y además también, por supuesto, vamos a seguir hablando de Debido, pero desde otro punto de vista. El dirigente radical Álvaro de la Madrid acaba de llegar de Venezuela y viene a hacer revelaciones muy impresionantes sobre la relación entre Venezuela y el gobierno de los Kirchner, entre Venezuela y Debido. Ha investigado sobre este tema, hoy tiene más información. Todo esto, esta noche en Los Leuco. Esta columna tiene un doble eje. Por un lado, toda esta preocupación que ha generado en la dirigencia política y en la ciudadanía, cómo avanzan las causas que involucran directamente a Julio Debido, al hombre que firmaba toda la obra pública, al hombre que manejó la energía en la Argentina, el que manejó la diplomacia paralela con Venezuela y tantas otras cosas más. Julio Debido, mucha gente sospecha que es protegido, que hay una suerte de omertá. Usted sabe lo que es la omertá, obviamente, es esa ley de la mafia que castiga con el asesinato al que habla, al que cuenta desde adentro cómo funciona algún mecanismo corrupto. La verdad que Julio Debido no habla con el periodismo, ni siquiera con aquellos chupamedias para periodistas que cobraban 3 y 4 sueldos de la teta del Estado, en realidad que los pagábamos todos nosotros, ni siquiera con ellos. No habla, se expresa a través del Twitter algunas cosas y dijo: el único que me protege, lo único que me protege a mí es la familia, mis amigos y mis compañeros, dijo Julio Debido. Y la verdad que mucho en la familia, Julio Debido no puede apoyarse tampoco. Primero porque su esposa, Alessandra Minichelli, también tiene que declarar ante la justicia. Les recuerdo simplemente el caso porque es casi el colmo de la truchada y de la corrupción. Alessandra Minichelli, la esposa de Julio Debido, arma una productora de televisión con Marta Cascales, la esposa de Guillermo Moreno. Su primer tarea es hacer un verdadero panfleto lleno de injurias agresivas respecto del tema de papel prensa. ¿Se acuerdan? Aquella miniserie que protagonizó, entre otros, Cecilia Roth. Cecilia Roth ha declarado ayer ante la justicia respecto de esto. ¿Y qué dijo Cecilia Roth? Que efectivamente Marta Cascales estaba en el estudio de grabación y que los asesoraba en algunos aspectos de esa actuación. Esa productora, integrada por la esposa de ambos, recibió 4,5 millones de pesos, un subsidio que le daba el Estado. ¿Quién puso los 4,5 millones de pesos? El ministerio de Julio Debido. ¿Quién lo recibió? La esposa, Alessandra Minichelli. ¿Cómo lo recibió? Triangulando a través de las universidades, como hicieron prácticamente con todas estas negociaciones con los artistas, entre otros con Andrea del Boca. Ese es uno de los elementos, un verdadero panfleto de cero valor artístico, una verdadera militancia vergonzosa. Eso es lo que ellos produjeron e insisto, Alessandra Minichelli tiene que dar explicaciones. Por eso mucho no tiene para apoyarse en su esposa, y ni qué hablar del cuñado. El hermano de Alessandra Minichelli, que es Claudio el Mono Minichelli, está prófugo
de la justicia hace varios meses. Era el segundo, era el lugarteniente de Barreiro Laborda, que era el jefe de la mafia de la aduana, de los contenedores de la aduana, donde han hecho estafas de todo tipo, nada menos que allí en la aduana. Están prácticamente todos presos, pero Claudio el Mono Minichelli, el cuñado de Julio De Vido, el hermano de Alessandra Minichelli, está prófugo de la justicia. Digo, en la familia mucho no se puede apoyar. Yo le decía que la doctora Carrió lo definió como el cajero hace 13 años a Julio De Vido. Ha sido realmente muy rápida para darse cuenta. El tema es que la doctora Carrió ha dicho que la protección que existe sobre Julio De Vido casi no tiene excepciones dentro de la clase política y dentro de la justicia. Y obviamente involucró a gente del propio gobierno de Cambiemos, coalición política que ella integra como parte de la línea fundadora de Cambiemos. Muchas veces se piensa que a lo mejor en su momento Julio De Vido repartió coimas en algunos sectores de la justicia. Estalló todo esto porque el juez Martínez de Giorgi le dio una falta de mérito respecto del tema de sueños compartidos, que más que sueños fueron pesadillas para los argentinos, para Eve de Bonafini, para Sergio Schocklender, y esa manera de ensuciar el pañuelo blanco de los derechos humanos y de las madres de Plaza de Mayo. Dicen fuentes cercanas al doctor Martínez de Giorgi que no lo pudo procesar porque no encontró los elementos suficientes para hacerlo, pero que confía que finalmente cuando vaya avanzando la causa lo va a poder llevar adelante. Allí donde se generó la mayor preocupación y dentro del comentario popular, ¿qué pasa con Julio De Vido que le dan una falta de mérito? La doctora Carrió ha dicho que ella va a ser feliz en Argentina el día que lo vea preso a Julio De Vido. Mire, ha hecho todo tipo de truchadas, todo tipo de truchadas. Hay algunas que son para el libro Guinness, para incorporarla porque ha batido todos los récords. Hay un buque lleno de gas licuado comprado por él cuando era ministro de Infraestructura que jamás llegó a la Argentina. Están los papeles, se pagó un buque lleno de gas licuado y no está, desapareció. ¿Se habrá perdido en el Triángulo de las Bermudas o en el Triángulo de la corrupción y de la mafia del kirchnerismo? Son preguntas que los jueces seguramente se van a estar haciendo. Fíjese, después vamos a hablar con Álvaro de la Madrid en este tema, Claudio Uberti, Antonini Wilson, ¿se acuerdan? Toda la aduana paralela, toda la diplomacia paralela con Venezuela. Claramente Julio De Vido fue el jefe de los negocios sucios bolivarianos donde había bicicletas de todo tipo. Había distinto tipo de dólares. En Venezuela, a su vez, hacían una bicicleta hacia afuera por el distinto tipo del valor que tenía el dólar en aquel momento. No hay ninguna duda que todo eso realmente van a tener que dar cuentas. Él tiene a prácticamente quienes fueron sus lugartenientes en el ministerio presos. Porque en el tema de la obra pública que él entregaba y firmaba, entre otros a Eve de Bonafini, a Milagro Sala, está preso Josecito López, el famoso de los bolsos. José López, su segundo, está preso. Su mano derecha, que él negó en algún momento que era su mano derecha y luego apareció un video donde explicaba que era la mano derecha de Julio De Vido. Está preso Ricardo Jaime también, que era el que se encargaba de todo el tema de los ferrocarriles, por supuesto. Está preso por varias causas. Allí hay que hacer una excepción porque en el tema de la estación 11, del siniestro de 11, siniestro en el más amplio sentido de la palabra, digo por las muertes y por la corrupción, la tripartita corrupción de empresarios, pistoleros, de dirigentes sindicales y de funcionarios de gobierno, todos coimeros. Ahí en ese caso se ha elevado, el doctor Bonadío ha elevado la causa a juicio oral y seguramente es probable que allí sea condenado porque la información que hay disponible es que las pericias que se han realizado lo comprometen mucho al arquitecto Julio De Vido. Decirles también que si está preso José López, está preso Ricardo Jaime, bueno, está preso uno de los beneficiarios de todo este negocio, tal vez el principal, que es Lázaro Báez. Ahí los tres están detenidos. Decirle que cuesta creer que con el sueldo de funcionario de toda su vida, porque De Vido, igual que Néstor, igual que Cristina, fueron funcionarios hace 25 años que han sido empleados del Estado todo el tiempo. Sin embargo, se ha comprado una faraónica chácara. Dicen el estilo es de un magnate excéntrico y berlusconiano. Los zoológicos, los animales que tienen allí, la estructura tecnológica para
humidificar desde el punto de vista automático la pajarera que tiene. Dicen que en ese lugar pueden vivir cómodamente 2 familias. Por supuesto, lago, por supuesto, embarcadero. Una de las cosas, los vecinos se quejaban porque se tomaba el helicóptero en la isla de Marchi y se iba ahí, que queda en Zárate, Lima Zárate, y allí bajaba con su helicóptero rompiendo el clima bucólico de esas chacras. Va a tener que explicar al respecto también qué pasa con eso. Ni hablar de los orígenes de la corrupción del kirchnerismo. En el caso Skanska, claramente, cuando la propia empresa confiesa haber pagado coimas, aparece la figura de Julio De Vido. Skanska, bueno, no me quiero ir tan atrás, pero en el caso con Arpesa, la empresa de pesca, hubo un asesinato. No quiero volver a contar toda la historia, pero hubo un asesinato y seguramente en Conarpesa, claro, porque ya en esa época era el gran recaudador del kirchnerismo. Por eso ya en aquella época le decían obediencia a De Vido. 2 preguntitas. Julio De Vido hizo un viaje muy especial a Miami. No es un hombre de viajar mucho, pero estuvo en Miami y paró en la casa de Carlos Molinari. ¿Sabe quién es Carlos Molinari? Es el lavador de dinero. Primero fue el patrón de Fariña, pero además fue el lavador de dinero probado en uno de los casos de Lázaro Báez. ¿A qué fue Julio De Vido a Miami? ¿Por qué paró en la casa de Carlos Molinari, que después fue candidato junto con Mario Isi de una lista llamada, no casualmente, 6, 7 y 8? Después fue a Panamá. Lo recibió el embajador Jorge Arguindegui, que era una suerte de abre puertas para aquellos que, como Fabián Rossi, el ex marido de Ileana Calabro, se habían convertido en una suerte de estrella de la agrupación La Rosadita por la Liberación. ¿Se acuerda cuando contaban los dineros, fumaban los habanos y tomaban whisky? Qué casualidad que Julio De Vido también anduvo por allí. Hay que decir también que el juez Ercolini lo ha procesado en 2 casos a Julio De Vido y que el juez Ramos también, algo que está en estos momentos en apelación. Pero yo le decía que hay como dos ejes centrales en esta columna de opinión. El otro tiene que ver con la doctora Carrió y su relación con Mauricio Macri. Porque que la doctora Carrió critique y le dé con un caño a Julio De Vido, a Aníbal Fernández. Mire, a Ricardo Lorenzetti, al presidente de la Corte, ya estamos acostumbrados. Pero por primera vez, ayer, en TN, en este canal, mirando esta misma cámara en el programa de Joaquín Morales Solá, escuchen lo que dijo Elisa Carrió, que es socia fundadora de la coalición de gobierno Cambiemos. ¿Y quién me va a defender a mí, señor Macri? Que siempre tengo que poner la cara por usted y por todos. ¿Cuándo me va a defender a mí? Quiero que la sociedad entienda que yo estoy preservando el futuro republicano de la Argentina. Aunque me cueste este tipo de operaciones, aunque me digan que van a matar a mis hijos, aunque para mí lo más cómodo sería no hablar. Para mí lo más cómodo sería, bueno, que se jorobe Macri, estoy amigo de Lorenzetti. Porque lo tengo que cuidar, aunque él no quiera, pero porque cuido la República. Bueno, dirigiéndose directamente al presidente de la Nación, diciendo que se jorobe Macri, que él es amigo de Lorenzetti, pero yo lo tengo que defender a pesar de él. ¿Quién me protege a mí? Yo he puesto la cara por usted. Un lenguaje, insisto, desde que existe Cambiemos, el más duro que ha utilizado la doctora Carrió con el presidente Mauricio Macri. En segundo término, también involucra a Macri porque dice, yo no puedo integrar un gobierno, dice Elisa Carrió, que tiene a Silvia Magdalani, que es la segunda de los servicios de inteligencia en la Argentina. Dice Carrió que Magdalani la escucha, la sigue. Fíjese cómo lo manifestó. Al presidente, pero yo no puedo formar parte de un gobierno donde la señora Magdalani me escucha, me controla, me sigue. ¿Eso le consta a usted? Me saca fotos, sí. ¿Pero a qué juez le entrego? ¿En quién confío? ¿Usted cree que todos los jueces están vinculados con la CIDE? ¿En quién confío? Dígame, ¿en quién confiar? Se supone que la doctora debería confiar en las autoridades que puso en los servicios de inteligencia Mauricio Macri, que es el presidente de la Nación, que sacó 13 millones de votos y que integró la coalición Cambiemos, que ella, insisto, junto con Ernesto Sanz, son los arquitectos fundadores de esa coalición. De todas maneras, se la ve a Carrió bastante conmovida por esta denuncia falsa que le inventaron, totalmente grosera y primitiva. Habla del tema del cansancio, de la podredumbre moral.
Usted ayer dijo que se Es sentía... mi socio, yo lo adoro, Sí. pero hay que ponerse los pantalones también. Porque no puede ser que yo me defienda sola, tenga que defender a los otros, acusar a los otros, y todos están todo pro. Todo esto no es así. Yo tengo cansancio moral de la podredumbre. Cuando usted habla porque de yo esa me paso limpiando hace 20 años. Cuando usted habla de esa Y alianza... limpiamos un poco y más mugre, limpiamos otro y más mugre. Y hasta los honestos se enojan con uno. ¿Yo qué tengo la culpa si le entregaron plata ilegal para contribución de campaña a otros candidatos y la única no soy yo? La única no soy yo, de plata ilegal para los candidatos. Les recuerdo que en la última elección el candidato fue Mauricio Macri. Digo porque ha llegado a una situación que un intelectual, un hombre del mundo del espectáculo, del mundo artístico, uno de los principales representantes culturales de la Argentina, que es Juan José Campanella, expresó la preocupación de estos chisporroteos, de esta verdadera turbulencia entre Carrió y Mauricio Macri, con este tuit que es el comentario de todo el mundo. Si se va Carrió, Cambiemos pierde 1/3 de su cabeza y todo el corazón. En estos días se juega la historia, es lo que está diciendo Campanella. Bueno, la verdad, vamos a hablar con toda claridad y sin pelos en la lengua. ¿A quién se está refiriendo Carrió cuando habla de esto? Está pensando, en algún momento lo ha deslizado, en Ángelo Calcaterra, que es primo de Mauricio Macri y que ha sido una de las empresas que junto con Odebrecht manejaron el tema del soterramiento del tren Sarmiento. Y también en Franco Macri, el padre del presidente de la Nación, que era el hombre que hacía negocios con el kirchnerismo, ya sea en el mundo chino y en distintas situaciones de obras públicas también ha participado Franco Macri. Da la sensación que la doctora Carrió se refiere a eso. No quiero creer que también avanza en algún otro rubro que le pegue cerca o que dispare en donde está el presidente de la Nación. Salieron prácticamente todos los cuadros políticos del gobierno a defender al presidente o por lo menos a ponerle algún límite a Carrió. Gabriela Michetti dijo, nosotros no protegemos a nadie, dijo la vicepresidenta. Rogelio Frigerio, el ministro del Interior, Mauricio Macri no va a apañar jamás a un delincuente. Laura Alonso, la titular de la Oficina Anticorrupción, ha dicho, miren, en mi oficina Julio De Vido tiene 31 querellas, 31 querellas. Hay que recordar que la doctora Carrió en su momento jugó un rol muy importante en muchos rubros, ¿no es cierto? En la defensa de José María Campagnoli, en las acusaciones a Alejandra Gil Carbó, que es la jefa de operaciones del kirchnerismo dentro de la justicia, y que en un momento, cuando había un acuerdo político para modificar el tema del Ministerio Fiscal y sacar del medio a Gil Carbó, ella se opuso, generó otro debate muy fuerte dentro de Cambiemos porque dijo, no quiero hacer kirchnerismo para sacar a una kirchnerista como Gil Carbó, y dijo, el único camino es el juicio político. La gran pregunta, desde el punto de vista editorial, del apasionante debate político que se abre en la Argentina es, ¿hace bien o hace mal la doctora Carrió? ¿Qué es más dañino? ¿El funcionario o el dirigente obsecuente que le dice todo que sí al presidente o a los ministros, o el funcionario que es capaz de plantarse, incluso poniendo en riesgo la relación personal porque juega muy fuerte en sus apreciaciones? ¿Sirve que ella juegue como conciencia crítica de Cambiemos o en realidad le pone piedras en el camino a un gobierno que bastantes piedras está sorteando de las que dejó el kirchnerismo y encima a muy poco tiempo de las elecciones de medio tiempo que son claves que se van a realizar en octubre? Mire, genera dificultades, genera chisporroteos, es muy polémica. Fíjese que en un momento un hombre atildado, moderado, como Ricardo Gil Lavedra, dijo que la doctora Carrió era muy autoritaria porque se creía dueña de la verdad. Ella lo trató a Alfonso Pazgay de cobarde porque decía que no le firmaba ninguna de las denuncias que ella hacía. Obviamente a Martín Lustó lo criticó porque no renunció después de la 125 en su momento. Insisto, ¿ayuda este debate? Porque por un lado me parece que hay que reconocer las dos caras que tiene la moneda de la doctora Carrió. Primero, un coraje asombroso, una honestidad absolutamente transparente, una capacidad de llevar adelante investigaciones que valen la pena, una capacidad intelectual notable, sin lugar a dudas. Ese es el aspecto más positivo y el aporte que ella hace, el corazón de Cambiemos, como dije Juan José Campanella. Ahora, para hacerlo más riguroso y objetivo posible, también hay que decir que hay otra cara de la doctora Carrió, que es que le ha costado muchísimo construir políticamente. De hecho, se ha ido quedando sola
desde el punto de vista político o muy rodeada de muy poca gente, porque se le han ido cuadros importantísimos. De su lado se han ido Graciela Ocaña, Margarita Stolbizer, Adrián Pérez, entre algunos de los que han tomado distancia, bueno, el propio Alfonso Pratgay también. Entonces, la gran pregunta es, ¿ese personalismo es autodestructivo? ¿No le permite crecer y eso le trae dificultades al gobierno o en realidad muestra que una coalición puede convivir democráticamente, civilizadamente y hacer estos debates calientes, fuertes, aunque sean públicos, sin poner en juego la propia estabilidad y la propia integridad del presidente de la Nación? De estos dos debates, de Julio De Vido y de Elisa Carrió, está constituido el gran debate de estos días. Le doy mi palabra. Bueno, tenemos la gran posibilidad de hablar con Marcos Aguinis. Marcos, muchas gracias por haber venido. Es un gusto. Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, no me quiero quedar yo con la última palabra de algunos de los temas que ha hablado, de Julio De Vido, de si existe la protección, de la corrupción, la mega corrupción del Estado del gobierno de los Kirchner, del rol de Carrió. ¿Qué le gustaría, qué tiene ganas de decir, Marcos? Yo diría que desde siempre le he admirado a Lilita Carrió. Considero que la honestidad de ella está a prueba de fuego y que debe ser admirada, y el país lo necesita. Una persona de semejante honestidad que el país reconoce que es real, es algo que el país necesita, con tanta corrupción y tanta mentira y tanta hipocresía. Por otro lado, no es malo que en una coalición de gobierno haya diferencias. Lo he dicho cuando aparecieron las primeras rispideces entre Macri y Carrió. Es bueno que haya esas rispideces, es propio de la democracia. Lo que ocurre es que la Argentina no está acostumbrada todavía a una plena democracia y eso nos sorprende, nos parece anormal, porque estábamos acostumbrados a gobiernos autoritarios en el cual el que está arriba impone el criterio de todos los demás. No es que no había voces disidentes, no había ni susurros disidentes durante el Claro, pero por miedo. Claro, No es que no había disidencia, pero por miedo no existían. De modo que esto es saludable. Pero por otro lado yo diría que posiblemente hay un personaje que molesta mucho en la relación del presidente Macri con Lilita Carrió y que es el presidente de la Corte. Claro. Yo creo que ahí está el punto clave y muy difícil, porque ahí entramos en problemas de la institucionalidad. Claro. De hecho, en un momento ella le dice que se jorobe que él es amigo de Ricardo Lorenzetti. Sí. Cuando La no son República. amigos, la verdad que no son amigos. Tiene una relación institucional. Digamos. Como decía Marco, ¿no? La división de poderes, el corazón mismo de la República. Claro. Y en Argentina somos bastante reacios a mantener la institucionalidad. Somos reacios. Aquí se ha insultado a la Corte Suprema. Cualquiera haya sido el voto que decidieron con respecto al 2x1, no se puede insultar a la Corte Suprema. Lo hizo Eve de Bonafini, por supuesto, pero estamos hablando de gente que no está acostumbrada al derecho ni a la legalidad. Por lo tanto, en la Argentina, cuidar la institucionalidad es muy importante. Y yo deseo que entre el presidente Macri y Lilita Carrió se reúnan largamente a hablar y resolver estos problemas y encontrar una solución, aunque sea salomónica, por el momento. El país está en un problema difícil porque vienen las elecciones de octubre. Y es muy importante que en las elecciones de octubre se consolide el rechazo al populismo. Es decir, que la gente vote por las fracciones que están en contra del populismo y que aumente su presencia en el Congreso. Si no aumenta la presencia en el Congreso, va a ser muy difícil que el país arranque. Acordémonos que pidió Japón en la visita de Macri. Pidió que haya Estado de Derecho. Estado de Derecho, reglas claras. Reglas claras. Y en la Argentina no entendemos lo que eso significa. Cuando hay piquetes, cuando hay huelgas innecesarias o exageradas y hay enfrentamientos que no ayudan al país ni a nadie, entonces eso impide que haya inversiones, por lo tanto impide que haya disminución del desempleo, impide que haya productividad, hace daño. Pero esto no es algo que los argentinos veamos con claridad. Por eso a mí me gustó mucho la mesa que se realizó entre dirigentes de diversos partidos para reflotar el pacto de la Moncloa en la Argentina. Sí. Yo creo, de acuerdo, que eso se hablaba desde la época de Alfonsín. Claro. Pero fracasó. ¿Te acordás muy bien? Sí, sí, pero fracasó porque está siempre el querer destronar al que está en el poder, arriba. Pero yo creo que la Argentina lo necesita y en este momento, posiblemente después de octubre, haya más condiciones, claro. Haya más condiciones para decir, bueno, estos son los 3 o 4 o 5 puntos, no me hablar de un gobierno de coalición, sino los puntos en los cuales tenemos que estar de acuerdo. ¿Qué hacemos con la inflación? ¿Qué hacemos con la parte industrial? ¿Qué hacemos con los docentes? Resolverlo de una manera que sea beneficiosa para el país y que haya acuerdo y todo lo empujemos. A los argentinos nos cuesta empujar en la misma dirección.
Claro. Tenemos ese defecto que es grave, que es peligroso además. Es increíble, usted sabe que, bueno, que Ramón Tamames, justamente, que fue uno de los artífices del Pacto de la Moncloa, que participó de ese encuentro, estuvo en la radio y le preguntamos, bueno, imaginamos que cuando ocurrió el Pacto de la Moncloa todos debieron perder algo, ceder algo para que eso se llevara adelante. Dijo, no se equivoquen, todos ganamos. Muy bien. Y esa concepción acá no la tenemos, ¿no? Cada vez que aparece un acuerdo cercano, todo el mundo empieza a tratar de perder lo menos posible, de ponerse en primer lugar. Tienes razón, Diego, porque es una competitividad mezquina, de corto plazo, de visión chica. Mezquina, querer ganarle una elección, querer ganar en el partido político, tener beneficios personales, hacerse famoso por algún escándalo especial. Pero las cosas se ponen muy difíciles. El mundo está muy complicado, y la Argentina está pasando por un momento difícil también. La crisis de Brasil evidentemente que nos va a tocar. Sí, claro. Veremos qué dice el ministro Duhovne. El ministro Duhovne, que lo estamos reservando con una batería de en instantes nada más, en instantes. ¿Y cómo lo ve a Macri en este contexto tan particular y complejo que describe? Yo a Macri lo veo con unas calidades políticas que a mí me sorprenden. Lo he dicho en un reportaje no hace mucho tiempo, que yo me imaginaba que él iba a ganar las elecciones, pero no estaba seguro que iba a ser un buen presidente. Que iba a tener cintura política, como habitualmente se suele decir. Tiene cintura política y maneja muy bien el país. A pesar de las dificultades tremendas por las que ha atravesado, el gobierno funciona. Y él ha hecho un viaje muy exitoso por el exterior, y en el exterior se mira a la Argentina con otros ojos. Se mira con ojos esperanzados a la Argentina. Se está esperando que la Argentina se encamine y vaya por el camino correcto. Y a mí me parece que el camino correcto es el que se está trazando, se está realizando, pero es lento, es muy lento. Posiblemente en el segundo trimestre ya empecemos a ver los resultados. Que ¿Y esta posiblemente se vean en la lentitud estadística. es culpa del gobierno, cree usted, o es culpa de la herencia, de otra coyuntura? La sociedad. La sociedad. Yo no diría la herencia, porque la herencia habla de los últimos 12 o 13 años. Hay un deterioro de valores en Argentina, una metamorfosis de la cultura argentina. Que va más allá del kirchnerismo. Que va más allá y que viene de mucho más lejos. La cultura argentina es una cultura vinculada con el trabajo. La cultura del trabajo, con la decencia, con el respeto al maestro, con el respeto al juez, con el respeto al médico. Eso ha producido una metamorfosis. No se respeta nada de eso. Es decir, que hemos tenido una declinación cultural con una pérdida de los valores que en un tiempo hicieron la Argentina grande. Y a eso tenemos que volver. Y el Pacto de la Moncloa, versión argentina, tendría que apuntar justamente a recomponer los valores. Marcos, ¿cómo ve todo esto? Vuelvo con el tema de Julio De Vido y la corrupción. Digamos, ¿cómo analiza usted lo que pasó en estos 12 años respecto de la corrupción, el rol que ha jugado De Vido, y si usted cree que la justicia está a la altura de las circunstancias? Bueno, Alfredo, vos has dicho la palabra justicia y yo diría los funcionarios de la justicia. Los funcionarios de la justicia, para expresarlo con mayor precisión. Tiene razón. Los funcionarios de la justicia. Los funcionarios de la justicia han trabajado muy mal en los últimos tiempos, han demostrado estar sometidos al poder de turno, últimamente más que nunca, y la justicia lenta, como se dice comúnmente, es una falta de justicia. No hay justicia. La justicia lenta es falta de justicia. Y esta lentitud en la justicia nos diferencia de un país como Brasil, por ejemplo, que está sufriendo una crisis institucional gigantesca, pero donde la gente confía en la justicia. Porque la justicia de Brasil funciona bien y ojalá que siga funcionando bien. Nuestros jueces, nuestros funcionarios judiciales y fiscales tendrían que tomar el ejemplo y convertirse también en héroes de esta etapa del país. La Argentina necesita héroes en este momento, que se jueguen por el país, que digan, tenemos que sacarlo adelante, es una oportunidad la que tenemos. A jugarse, muchachos. ¿Y por qué no pasa? Digamos, ¿por qué en Brasil, acá nomás, con una sociedad con muchas diferencias, por supuesto, pero con varias similitudes también, hay un juez, por ejemplo, como el juez Moro, que ya apuntó las investigaciones que está llevando adelante, ni más ni menos que contra la expresidenta Dilma cuando estaba en funciones y contra el presidente Temer en funciones? Y acá estamos tan lejos de eso. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué nos diferencia? Bueno, el otro día yo tuve el honor de ser incorporado a la Academia de Ciencias Morales y Políticas, y allí tuve que referirme a mis predecesores, que habían sido notables jueces del país. Y en ese momento esos jueces son los que forjaron la Argentina grande, y fueron hombres probos. Incluso Gorostiaga, que le habían ofrecido la presidencia de la Nación, prefirió seguir trabajando como juez y como profesor universitario. No necesitaba ser presidente. No había esa ambición mezquina. Claro. Aquí hay una ambición mezquina. Entonces nos encontramos con que los funcionarios judiciales han actuado mezquinamente. Y muchos de ellos son corruptos, como lo acabas de señalar en tu editorial. Claro, claro. Son corruptos.
Marcos, usted ha escrito mucho, bueno, acaba de presentar su último libro. Sí. ¿Por qué no nos cuenta en una línea cuál es el aporte de este último libro que ha publicado? Y ya que ha escrito tanto sobre el tema del terrorismo internacional, bueno, estamos en estos momentos desde el punto de vista de la actualidad informativa, todos conmovidos, con la piel en carne viva respecto de lo que ha pasado en Manchester, y también le quería pedir una reflexión al respecto. ¿Cómo no? Bueno, mi reciente libro se titula Incendio de Ideas. Incendio de un título Sí, extraordinario. incendio de ideas. El incendio sabemos muy bien que puede ser favorable, en el sentido de que produce calor, produce energía, pero también puede destruir. Y allí hay una serie de artículos breves, muchos de ellos han sido publicados con anterioridad, sobre diversos temas. Entonces toco temas políticos, temas históricos, temas psicológicos, temas artísticos, de modo que es un libro muy fácil de leer porque va saltando de un tema a otro, y que tiene que ver con las diversas profesiones que yo ejercí. Claro. Con respecto a tu última pregunta, lo que ha pasado en Manchester nos revela la tragedia que padece la humanidad entera, porque hay un terrorismo que en este momento sueña que está viviendo una tercera guerra mundial. Ya. Es decir, los líderes de Al-Qaeda y otras organizaciones terroristas de ese tipo dicen: nosotros estamos en una tercera guerra mundial contra los infieles y tenemos que seguir avanzando hasta que ganemos el planeta entero. Y por eso es muy ingenuo creer que la destrucción del Estado Islámico, que se va a dar, porque ya está en decadencia, Está diezmado, sí. va a significar que termine el terrorismo. No, no termina. Porque el origen del terrorismo viene de mucho antes de que se fundara el Estado Islámico. Y si no, ¿qué fue la bomba en la Embajada de Israel en Argentina, en la AMIA, lo de las Torres Gemelas, lo que vino después? Todo eso ocurrió antes del Estado Islámico. Entonces, la semilla de esto viene de otra cosa. Y lo voy a denunciar de una manera al estilo Elisa Carrió. Es decir, de una manera directa y muy fuerte. Está en que se ha producido una perversión del concepto del martirio en la teología islámica. El concepto del martirio. El martirio es algo que viene de la época de los macabeos, cuando una mujer con sus 7 hijos decidió dejarse torturar y matar para defender su fe, pero no mataron a nadie. Después el cristianismo se inspiró en ese libro y tiene su larga saga de mártires durante la persecución romana, durante siglos. Esos mártires no mataron a nadie, claro. Eran más bien santos, y por eso se los venera. Claro. Eran santos, no mataron a nadie. En cambio, la versión islámica ha determinado que el martirio consiste en asesinar primero y dejarse matar con motivo del asesinato. Claro, tiene un sector radicalizado, digamos, minoritario de lo que... Pero se habla mucho de esto, se habla mucho de esto. Claro. Cualquier musulmán que muere después de un enfrentamiento con alguien es considerado mártir. Por ejemplo, la autoridad palestina designa calles y plazas a nombre de los asesinos, que son llamados mártires, y a la familia les entrega un subsidio. Algunos opinan que este subsidio lo utiliza mucha gente desesperada, que está en mala situación económica, y uno de sus hijos va a dejarse asesinar para que reciban ese subsidio. Trump, en su reciente conferencia que dio en el Medio Oriente, habló de que está mal apoyar a los terroristas y está mal subsidiar a los terroristas. Este problema tiene que ser resuelto de la siguiente manera, opino yo. Y lo he dicho hace poco de nuevo también. Es necesario que el mundo, que Occidente, deje de tener miedo y se exprese con claridad, diciendo: nosotros vamos a respetar, por supuesto, a la religión islámica como cualquier religión, y más el Islam, que es una religión muy rica. Pero no vamos a permitir de ninguna manera que siga la versión perversa de considerar al martirio como una cosa santificada, siendo que es un asesinato. Y los clérigos musulmanes deberían categóricamente condenar ese tipo de martirio. El martirio precedido por un asesinato no es martirio, es asesinato. Y eso no ocurre. En muchas mezquitas se predica el martirio en la versión perversa. Y esto no ocurre, queridos amigos, no ocurre. Y es grave como esto no se dice con claridad. Los organismos internacionales, el organismo que defiende los derechos humanos, no condenan este tipo de martirio diciendo: eso no es martirio, eso es asesinato. Quienes destruyeron las Torres Gemelas se inmolaron como 2 mártires, pero mataron a un montón de gente. Y lo que acaba de ocurrir en Manchester es lo mismo. 1, 2, no sé cuántos mártires habrá, mártires entre comillas, son asesinos, que incluso matan a musulmanes, no les importa. La cuestión es matar mucha gente. Mientras más gente maten, más rápido el ascensor los llevará al cielo, creen ellos. Y esta evolución, ¿no?, que ha tenido, evolución perversa que ha tenido este tipo de atentados, porque de lo que eran atentados
organizados, con mucha inteligencia, se pasó a esta modalidad del lobo solitario que es más peligrosa e incontrolable Mucho todavía. más peligrosa. ¿Y de qué forma se puede controlar eso? Cuando se les diga que la religión desaprueba esto. Porque esta gente es religiosa. Desde el punto de vista teológico. Teológico. Se inmolan creyendo de que ellos van al cielo, que están haciendo una acción santa. Y entonces hay que desarticular eso. ¿Y quiénes sino los mismos teólogos y clérigos e imanes tienen que predicar en contra del martirio, en contra del asesinato de este tipo y señalar que eso está en contra de la vida? Si el Islam dice que Alá creó la vida, liquidar la vida es una blasfemia contra Alá. Eso es lo que tendría que decir. Incluso el Papa Francisco en su última viaje en Egipto planteó este tema diciendo que no hay ninguna religión del mundo que se apoye en el asesinato del otro, en el que no cree, digamos, que también es una deformación, obviamente. Claro. En ese sentido ha sido una declaración positiva y a favor. Eso me lleva a preguntarle del rol también que usted ve del Papa Francisco. Por un lado, creo que tiene cosas sumamente ponderables, pero bueno, también tiene su rol aquí en nuestra política interna, doméstica. ¿Cómo lo ve usted, Marcos? Bueno, como es argentino y ha tenido una larga actuación en la Argentina, entonces los argentinos somos quienes más lo criticamos. Claro. En el mundo en general se lo apoya y se lo celebra positivamente. Los argentinos tenemos esa sutileza, ese matiz, donde vemos que en el Papa hay ciertos gestos de carácter populista o peronista, y entonces eso es lo que molesta. Pero en general el Papa está desarrollándose a nivel internacional bastante bien. Incluso la última designación de cardenales muestra un espíritu de apertura e incorporar cardenales como uno de Laos u otro de África, que nunca fueron cardenales. En esos países no hubo cardenales. Exactamente. De modo que es una apertura positiva. Pero esta situación de el Papa en la Argentina y lo que significa, y de pronto aparece una carta a Eve y el revuelo que se genera, y la no visita a nuestro país. Hoy hubo una carta a Mauricio Macri, el presidente, pero vinculada protocolarmente al 25 de mayo, el Día de la Patria, ¿no? Estas cosas que de repente aparecen como símbolos, señales, palabras. No tengo certeza, pero me parece que el Papa le dio la carta a nivel personal a Eve, confidencial. Eve la sacó a la luz para defenderse después de las acusaciones que hubo contra ella, ¿no? Pero evidentemente que hay motivos de inquietud con respecto a ciertos rasgos. Pero en general, poniendo lo bueno y lo malo, me parece que predomina lo bueno. Marcos, la última pregunta y tiene que ver con el próximo bloque. Tenemos la gran posibilidad de tener aquí al ministro de Hacienda de la Nación, a Nicolás Dujovne. Hay una cantidad de temas económicos que queremos plantearle, que hemos ido recogiendo de los oyentes, de la gente que nos dice y por supuesto los propios temas. ¿Por qué no me dice usted cómo ve la economía, más allá de que no sea un especialista, como un ciudadano, como un hombre politizado, comprometido, qué cosas le parecen que son avances, dónde cree que todavía estamos fallando? Bueno, una especie de diagnóstico, así nos introduce luego a la charla con Dujovne. Hace poco estuve conversando con mi amigo Ricardo Moscone, un muy buen psicoanalista, sobre el tema de los sistemas dinámicos de resolución impredecible. Sí. Por ejemplo, en economía, en el pronóstico de tiempo, en el ser humano, uno puede hacer pronósticos, pero como son sistemas dinámicos, Claro. de pronto se hace un giro imprevisto y la cosa cambia y gira. Los pronósticos de tiempo pueden ser muy exactos, pero de pronto una nubecita cambia y cambió la cosa. Con el ser humano pasa lo mismo y con la economía pasa lo mismo. Uno puede predecir más o menos hacia dónde va a ir la economía, qué va a pasar, pero ocurre algo, como ocurre con lo de Brasil, por ejemplo, otros hechos, que de pronto hacen girar el pronóstico. En líneas generales yo creo que la Argentina está marchando bien, y me parece que en la estadística, por lo menos, dentro de poco se van a notar los cambios positivos que se han dado. Por ejemplo, la obra pública es extraordinaria en la Argentina. En la historia argentina no se hizo tanta obra pública como ahora, pero la gente no la ve, todavía. Claro. Hay un esfuerzo muy grande para que funcione la pluralidad y la democracia. Es decir, hay reuniones con los gobernadores, con los intendentes, el presidente está abierto, se deja interrogar por la prensa. Es decir, hay un avance grande de la democracia. Y eso es positivo para el país. Y por otro lado, como dije recién, la Argentina en el exterior está muy bien vista. Está vista incluso con ojos más optimistas que los que tenemos los argentinos, que somos difíciles de ser conciliadores. Pero esa visión positiva que tiene el mundo de la Argentina tenemos que aprovecharla y creo que las cosas van a ir marchando mejor. Por supuesto que hay una rémora de pobreza, de hambre, situaciones increíbles en la Argentina, no puede ser, pero me parece que eso se va a ir corrigiendo. Hace falta inculcar, a través del Pacto de la Moncloa, slogans de productividad.
Todo lo que apoye la productividad tiene que ser apoyado claramente y lo que sabotea la productividad tiene que ser condenado. Todo lo que sabotea la productividad y decir, bueno, ¿cuáles son los ítems que aumentan la productividad y cuáles disminuyen la productividad? Y hacer un listado de todo ello y decir, señores, todo lo que sabotea la productividad tiene que ser detestado en Argentina, tiene que ser condenado en Argentina. Todo lo que aumenta la productividad tiene que ser apoyado. Bueno, justamente hay un debate muy grande, que es una de las primeras preguntas que le vamos a hacer al ministro Duhovne en un ratito, que tiene que ver con, ya es por ahí un tema muy técnico, pero bueno, precisamente se denuncia desde la oposición que existe una suerte de bicicleta financiera producto de las tasas que fija el Banco Central para tratar de combatir la inflación y que a mucha gente le conviene invertir en letes o ir al tema financiero y no poner ese dinero en la producción. ¿Eso cómo lo ve, Marcos? Bueno, yo creo que él va a contestar mejor que yo. Sí. Pero a mí me parece que hay que entender que el Banco Central tiene como función quizá única, o por lo menos muy principal, que no haya inflación. El Banco Central es el que tiene que controlar la inflación y lograr disminuir la inflación. Y ese es su objetivo. Y por eso el presidente del Banco Central dice, yo quiero llegar al 17%, que parece una meta muy loca. Sí. Pero eso es su obligación y su deseo. Y tiene que apuntar hacia allí. Ojalá llegue al 18 o al 20, no sé. Pero esa es su función. Ahora, los detalles y negativos, las disonancias que se dan. ¿Puede el gobierno ganar las elecciones incluso si esta recuperación económica que usted dice que se va a ver no se ve antes de octubre? ¿Puede ganar igual las elecciones? Lo va a ganar. Lo va a ganar porque el país ya no quiere el populismo. La muestra de lo que es Santa Cruz, yo creo que a cualquier argentino que no es idiota le debe decir, señores, la Argentina iba a convertirse, toda la Argentina, en una Santa Cruz. El que no es idiota, el que es idiota, bueno, no tiene cura, por cierto. Y lo que es Venezuela. O sea que yo creo que la mayor parte de los argentinos, aunque con disgusto, no van a votar por las líneas populistas. Y van entonces a apoyar a Cambiemos. Marcos Aguinecio, muy amable. Muchísimas gracias por haber venido y aportado sus reflexiones aquí a Los Leuco. A ustedes. Les recomiendo a los televidentes con toda humildad que se queden. Tenemos la posibilidad de entrevistar al ministro de Hacienda, Nicolás Duhovne. Son muchas las preguntas que queremos hacer. Una de ellas la acabamos de expresar, el tema de críticas que hace la oposición respecto de esta bicicleta financiera que no va a la producción y tantas cosas más. Hay noticias positivas también. Todo el tema del crecimiento, los últimos datos están mostrando recuperación. De todo eso vamos a hablar y, por supuesto, está Álvaro de la Madrid, recién llegado de Venezuela, a denunciar la relación de esa Venezuela chavista con el kirchnerismo e incluso con alguna relación con la FARC colombiana. De todo eso vamos a hablar en instante nomás. Ya venimos. Bueno, lo prometido, tenemos la gran posibilidad de tener aquí en esta mesa, aquí en Los Leuco, al ministro Nicolás Duhovne, cosa que agradecemos muchísimo que esté aquí. Muy buenas noches, ministro. Gracias por venir. Buenas noches, es un placer estar aquí, gracias por la invitación. La primera pregunta tiene que ver, ¿usted cree que las elecciones de medio tiempo, en octubre, que son tan cruciales para la institucionalidad argentina y para todo lo que viene hacia el futuro, la economía en general va a ayudar a que el gobierno de Cambiemos gane esas elecciones de medio tiempo? Yo le separaría la respuesta en dos. Yo diría que en octubre la gente va a votar algo mucho más amplio que la economía. Me parece que lo que el gobierno ofrece como menú no es solo su propuesta económica, sino que es un gobierno que es honesto, que le habla a la gente con la verdad, que no falsea las estadísticas, que no roba, que tiene un diálogo directo, que se comunica. Y la economía es un componente de ese programa. Si vamos estrictamente a lo económico, yo diría que vamos a llegar con una economía que es mucho mejor que la que tuvimos en 2016, donde tuvimos que atajar una de esas crisis gigantescas que se nos venían encima, habiendo recibido un gobierno sin reservas, con inflación que subía, con un banco central quebrado, con un déficit fiscal inmenso, en default. Entonces no podíamos financiar el déficit de otra manera que imprimiendo dinero hasta que salimos del default. Entonces el 2016 fue un año difícil, donde hubo realmente que enfrentar los costos de atajar esa crisis, y a partir de ahí empezamos a estabilizar el barco
y tuvimos una economía que destruyó puestos de trabajo en la primera mitad del año, 110.000 puestos de trabajo que perdió el sector privado, y a partir de julio, despacito, el empleo empezó a recuperarse, de la mano de la baja en la inflación, los salarios dejaron de perder poder adquisitivo. Entonces, de a poquito yo diría que cada día la economía está un poco mejor. ¿Y cuándo se va a empezar a notar eso, ministro? Porque el gobierno lo repite todo el tiempo, esta cuestión del optimismo, de que la economía está mejorando, los famosos brotes verdes, esa metáfora que se usó, pero cuesta en el día a día verlo. Bueno, es muy distinto una economía en la cual, como en la primera mitad del año pasado, se perdieron 110.000 puestos de trabajo, a una en la que, como en este último marzo que terminó recién, se crearon cerca de 25.000 puestos de trabajo. Entonces, es muy diferente estar cavando el pozo que estar empezando a salir del pozo. Pero esa cuenta cómoda, se perdieron el semestre pasado 110.000 puestos de trabajo y ahora dice que el último mes se crearon 25.000. ¿Cómo está esa cuenta? Desde julio que se están creando empleos y ya con los números de marzo se han recuperado todos los puestos de trabajo del sector privado que se perdieron en la primera mitad del año 2016. Con lo cual, todo el empleo que se siga creando de acá a fin de año, que se va a seguir creando, por ejemplo, hay un gran crecimiento del empleo en la construcción, bueno, van a ser empleos nuevos que no existían antes. Entonces, yo diría que todos los días vamos a estar un poco mejor, la inflación va a ser cada vez más baja, con lo cual el poder adquisitivo de los salarios va a estabilizarse y a comenzar a mejorar, y de la mano de esa creación de empleo, de la inversión que se está generando, del aumento de las exportaciones, eso genera una nueva ronda de aumento en el consumo, en los empleos, y se pone en marcha un círculo virtuoso que en la Argentina no funcionaba hace mucho tiempo. Entonces, estamos convencidos de que vamos a estar mejor. Ahora, atajos para generar un crecimiento del 5%. Ficticio, ¿no? Ficticio, y después tener que hacer malabares en el año después de las elecciones, como hacía el gobierno anterior, bueno, no es lo que vamos a hacer. Este gobierno tiene un plan económico que no se diferencia en los años de elecciones de los años en los que no hay elecciones. Con lo cual no hay que esperar sorpresa después de las elecciones, pero tampoco podemos hacer magia porque realmente no creemos en eso. Pensamos que cuando la Argentina intentó tomar atajos, le fue mal. Y lo que queremos es construir institucionalidad, estabilidad y poner a la economía a crecer durante muchos años. En los últimos 40 años, la economía argentina solo pudo crecer 4 años seguidos, a comienzos de los 90 y a comienzos de los 2000. Ahora, los países que lograron convertirse en desarrollados crecieron durante 10, 15, 20, 30 años seguidos y de esa manera desterraron la pobreza, generaron una corriente de crecimiento muy estable que permitió que las empresas puedan planificar a largo plazo, invertir, sabiendo que los mercados se iban a expandir. Cuando las empresas invierten y tienen máquinas mejores, obviamente la productividad sube y le pueden pagar mejor a sus empleados y ahí suben los sueldos. Entonces, ese es el país en el que nosotros creemos, un país en el cual vamos a ir creciendo todos los años, donde no buscamos atajos mágicos y donde pensamos que finalmente la Argentina va a encontrar el camino del desarrollo que se extravió hace muchos años. Lo que pasa es que se ve como una economía muy despareja, ¿no? Por ahí en el sector del agro, del campo, la venta de autos, la venta de motos, la construcción, se creció mucho y en otros sectores, comercio, textiles, alimentos, están reduciéndose mucho también, digamos. Se ven como las dos puntas. Bueno, de hecho, y hay sectores como estos tres que mencioné están muy castigados. El tema tarjeta de crédito dio una caída del 4% en el último mes en cuanto a la venta. Ahí también en el tema del consumo hay como una cosa muy despareja, ¿no? En el tema del consumo sí, hay una cosa despareja, y ahí los motivos yo diría que son muy variados. Por un lado sabemos que el año pasado el bolsillo se resintió porque tuvimos que normalizar las tarifas de los servicios públicos, sin lo cual hoy no tendríamos electricidad en las casas, tendríamos cortes de luz, no tendríamos gas. Entonces es evidente que en el bolsillo de los argentinos, bueno, hay una parte que es un costo porque los servicios públicos estaban pagando un precio que era artificial y que hoy se empieza a normalizar. Y por el otro lado también, yo diría que durante la etapa anterior mucha gente recurría al
consumo como forma de protegerse de la licuación de los ahorros que generaba la inflación, las tasas de interés que sistemáticamente también perdían contra la inflación, la imposibilidad de ir a un banco o a una casa de cambios y adquirir divisas. Entonces no había forma de proteger los ahorros. Solo comprando. Y solo la manera de, digamos, salvarse de la licuación era aumentando el consumo. Ahora, miremos, por ejemplo, la diferencia que hay en una economía en la cual hoy se están otorgando unos 3.500 millones de pesos en préstamos hipotecarios, cuando hace un año se daban nada más que 200 millones de pesos en préstamos hipotecarios. Se ha multiplicado por más de 10 veces el otorgamiento de préstamos hipotecarios. Entonces, para una familia que hoy puede acceder a la vivienda, por supuesto que tiene que restringirse en algunos consumos, porque está comprándose una vivienda que no se podía comprar antes porque no había préstamos hipotecarios. Bueno, claro, pero el comerciante, el textil, la pasa mal. Bueno, pero mientras tanto, digamos, empezamos a generar un país en el cual tenemos propietarios que están invirtiendo para dejarle una propiedad a sus hijos. Entonces yo diría, la economía ha arrancado, ha dejado de caer en el tercer trimestre del año 2016, en el cuarto trimestre ya creció contra el tercero, en este primer trimestre que terminó creció contra el cuarto y en el segundo va a crecer más rápido todavía. Es cierto que la velocidad de la recuperación no es para todos por igual. No es para todos por igual. Y donde vemos dificultades, el gobierno participa, tiene programas repro. Cuando hay una empresa en dificultades, llega con asistencia, con programas de capacitación. Tenemos al Banco Nación, a los bancos públicos. Sabemos que la recuperación es despareja y sabemos que hay todavía familias que les cuesta llegar a fin de mes y el gobierno tiene una batería de medidas muy orientadas a asistir en esas situaciones. Por ejemplo, hay 1.750.000 familias hoy que acceden a la tarifa social en electricidad, en gas, en transporte, cosa que antes no existía, ¿no? El año pasado el rubro del gasto público que más creció fueron las transferencias sociales. Crecieron 70% interanual en el año 2016, AUH, Argentina Trabaja, pensiones no contributivas. Entonces, el Estado está presente asistiendo a quienes más les cuesta, pero en una economía que está en un proceso de saneamiento, de reconversión, preparándose para crecer durante muchísimos años, sin entrar en estos ciclos de manía y depresión que tuvo la Argentina durante tantos años. Le hago dos preguntas delicadas. La primera tiene que ver con la inflación. Le ha costado mucho al gobierno quebrarle el espinazo a la inflación y en un momento se vio la curva descendente, pero luego tuvo un repunte. Claro, producto el último 2,6 que fue altísimo, ¿no? Claro, producto de, bueno, ahora están diciendo que va a ir al 1,8, que vuelve nuevamente a bajar. Ha costado mucho, entre otras cosas, por el tema tarifario. Así es. Por el aumento tarifario. Ahora que da la sensación que empieza a bajar al 1,8, Sturzenegger sueña con que baje del 1,5, incluso hasta del 1 a fin de año para que luego en el promedio dé 17. Sí. Están autorizando ahora aumento en las prepagas, dos aumentos en la medicina prepaga antes de las elecciones y con la posibilidad de que nuevamente eso tenga impacto en el tema inflacionario. ¿Por qué? Saquémonos las elecciones de la cabeza. Claro. Saquémonos las elecciones de la cabeza. Ustedes no lo piensan en ese plano. No lo podemos pensar así. Fíjense, acaba de cerrar la paritaria de los trabajadores de la medicina privada. Sí. Las empresas de medicina prepaga tienen que hacer frente a sus costos que son esencialmente salarios. Entonces se ha autorizado un aumento de 11%, 6% el mes que viene, 5% al mes siguiente, esencialmente porque hay que responder al aumento de los costos de las compañías. Nosotros aspiramos a que, digamos, esta negociación dentro de algunos años sea distinta, primero porque no exista más la inflación y segundo porque puedan funcionar libremente estas empresas de medicina prepaga sin tener que venir a negociar con el gobierno, simplemente que haya una intervención de las autoridades de defensa de la competencia, claro, como tiene que ser, pero estamos en una transición donde todavía tenemos que intervenir. Ahora, la gente tiene que estar tranquila que el aumento que están recibiendo las compañías está puramente explicada por la necesidad de afrontar los mayores costos, porque del otro lado hay gente, hay médicos, hay enfermeras cobrando un sueldo
que se financia con esta suba. Entonces, también han subido en su momento las expensas, los colegios, porque del otro lado, sabemos, digamos, hay sueldos. Lo pagamos. Claro. Entonces, pero digamos, estamos yendo al meollo de la cuestión, la inflación. ¿Y se llega al 17% a fin de año? Miren, el Banco Central está haciendo todo lo posible por llegar al 17%, y yo creo que más allá de si es 16, 17 o 18, lo que importa es el método y la persistencia. Pero si es 2021. Estamos convencidos de que el método es el adecuado y que el Banco Central está haciendo las cosas de manera muy profesional, muy responsable, y veremos a fin de año si llegó o no llegó. Hay que darle todavía una posibilidad importante de que puedan llegar, pero lo que importa es que persista en el método, porque este es el método que se utilizó en todos los países que bajaron la inflación. Ministro, yo le decía de otra pregunta delicada que la conversamos recién con Marcos Aguirre respecto a una crítica que hacen distintos sectores de la oposición. El que más llevó la bandera en este plano, pero hubo varios, fue de Mendiguren, que es del Frente Renovador, respecto de que hoy es más conveniente comprarle VAX y apostar a la bicicleta financiera que poner el dinero en la producción. ¿Qué se le contesta a eso de parte del gobierno? Bueno, por ejemplo, alguien que colocó dinero a tasa de interés en pesos, que es más o menos al 2% mensual, si compró letras del Banco Central hace un mes, hoy ha perdido 4%, porque el tipo de cambio se ha movido 6%. Seguro. No, bueno, digamos, no es libre de riesgo invertir en pesos. Ahora, lo que sí es libre de riesgo hoy en la Argentina, afortunadamente para un inversor, es invertir en pesos y sabe que le va a ganar a la inflación. Y ese es el principal cambio. Hoy un depositante en pesos le gana a la inflación porque hay un Banco Central que está protegiendo a los depositantes de la licuación. Ese es el de sus incentivo ahorros, para producir. porque queremos que los argentinos empecemos a ahorrar en la moneda local y licuar los ahorros de las familias para darle préstamos subsidiados a las empresas, como se hizo históricamente en la Argentina, es hacer de hood robin. Claro, a muchos empresarios no les gusta eso, porque vienen de una Argentina en la cual construyeron sus empresas licuándole los ahorros a las familias. Una familia que hace 30 años depositaba el equivalente a $100 en el mercado financiero local, convertido a pesos, Sí. y dejó la plata 30 años en un banco argentino y tuvo la suerte de que no les haya agarrado ningún corralito. Nada, digamos, directo. nada, directo, digamos. Hoy tendría de los $100 que puso menos de $1, porque las tasas de interés han perdido contra la inflación sistemáticamente en los últimos 30 años. El gran cambio es tener un sistema que protege a los ahorristas para que todos empecemos a pensar en moneda local y que el tipo de cambio pueda moverse para un lado o para el otro sin que nos importe demasiado, como ocurre en los países normales del mundo. Entonces, si devalúa Brasil y el peso se mueve, bueno, protege a nuestros productores locales, pero no se licúa el dinero de los ahorristas contra la inflación. Y eso es lo que nos tiene que importar. Entonces, yo diría que ese es un cambio fundamental. Y les hago otra pregunta. ¿A ustedes les parece que existiría este boom de créditos hipotecarios si no tuviéramos un banco central preocupado por la inflación? Porque los préstamos hipotecarios se están dando vinculados, Sí, claro. ajustan por inflación. 3.500 claro, millones, dijo. Bueno, y si la gente está sacando créditos vinculados a la inflación, que ajustan el capital por la inflación, es porque realmente se siente protegida ahora por un banco central que combate la inflación. Entonces, digamos, la dureza monetaria puede tener un costo de corto plazo para el financiamiento de las empresas en pesos. En dólares el financiamiento para las empresas es el más bajo de la historia, gracias a la credibilidad del gobierno, a la baja del riesgo país. En pesos a corto plazo nos cuesta, pero nos permite expandir el mercado de crédito de una manera como nunca había ocurrido en la Argentina contemporánea. Me queda una pregunta que me la gritó una persona desde un taxi hoy. Me dice, pregúntale a Duhovne, me lo gritó de un auto a auto, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué tengo que hacer yo si tengo la posibilidad de invertir en una pyme que tiene que ver hoy con lo textil, que tiene que ver con estas actividades que no están en el mejor momento, que todavía no les ha llegado esa mejoría? ¿Qué debería hacer? ¿En qué debería estar pensando? Yo diría, nosotros estamos trabajando para que la Argentina produzca cada vez más. En las pymes hemos sacado una ley, que es la ley PYME,
que es la ley que pedía el sector industrial históricamente en la Argentina. IVA trimestral, se puede, de las amortizaciones, de las inversiones, se puede tomar una parte a cuenta de ganancias, digamos, el pago de el impuesto al cheque se puede deducir por completo también del pago de ganancias. Entonces, tenemos una preocupación especial por las pymes, que son las grandes generadoras de empleo en la Argentina, pero también una particular preocupación por la producción. Y para ello necesitamos bajar la inflación, para que se pueda planificar a largo plazo, para que haya más crédito, más accesible. Con la baja de la inflación, el poder de compra de los trabajadores no se resiente porque eliminamos el impuesto inflacionario que ataca justamente a los que menos pueden defenderse. Y de esa manera yo diría que estamos generando los incentivos adecuados para que en la Argentina se pueda producir mucho más. En eso pensamos todos los días. Ministro Duhovne, ha sido muy amable. Muchísimas gracias por estas reflexiones aquí en Los Leuco. Muchas gracias por la invitación. Gracias por haber venido. No se vaya, Álvaro de la Madrid está recién llegado de Venezuela y quiere hablar de las relaciones del kirchnerismo con el chavismo, con la FARC colombiana, las relaciones de Julio de Vido, otro de los temas importantes que vamos a charlar en un instante nomás, que ya venimos. Álvaro de la Madrid es un dirigente radical, escritor, está recién llegado de Venezuela y nos está contando aquí fuera de cámara un panorama aterrador de lo que ha visto. ¿Por qué no nos hace un resumen, esto que nos estaba contando respecto de la presencia de fuerzas extranjeras, de esta tremenda situación que existe? Y el miedo que sentía al circular por las calles, ¿no? Sí, claro. Bueno, yo fui invitado por María Corina Machado, ella muy generosamente hizo extensión a todos los integrantes de la MUD, Voluntad Popular, a toda la Mesa de Unidad Democrática. La verdad que cuando llegué a Caracas me di cuenta de que la situación es 1000 veces más grave de lo que nos imaginamos, y te diría, Alfredo, Diego, que los argentinos no tienen una idea cabal de lo que está pasando en Venezuela. Al llegar a Maiquetía, al aeropuerto, escuchaba disparos, cómo los gases lacrimógenos tomaban altura, y la ciudad está en guerra, literal, Caracas y otras ciudades del interior. Y ustedes saben bien que en la guerra Dios se toma vacaciones, y en Venezuela está pasando cualquier cosa. El gobierno, para defenderse, estuve con la prensa, estuve en la Asamblea Nacional interactuando con todos los dirigentes opositores. Expliqué lo que denuncié penalmente en la Argentina en febrero del 2016, de la existencia de una organización criminal que ha cometido delitos en Latinoamérica y que tiene que ver con el kirchnerismo, con el chavismo y con la FARC. Se lo pude explicar a los legisladores. Ellos ya lo conocían porque había salido en la prensa, yo había sido invitado antes a Colombia y había explicado esta situación. Pero la verdad que la situación tiene un dramatismo terrible. Han desaparecido legisladores, diputados nacionales que no se saben si están vivos, dónde están, si están en el helicoide, que es la sede del SEBIN, si están en alguna cárcel militar. El gobierno se sostiene por los militares. El chavismo siempre fue un partido militar que ha hecho que muchos militares se conviertan en gobernadores, en alcaldes, sí, claro, que se han enriquecido de manera increíble, mucho peor que el kirchnerismo en la Argentina, y que a través de PDVSA y otras empresas han realizado un trabajo que yo te diría, Alfredo, que es de prostitución política. Le han metido plata por la boca a muchos militares que hoy lo defienden y matan venezolanos en las calles. Es decir, el gobierno está usando la Guardia Nacional, que es como nuestro ejército, claro, para que actúen como policías en las calles. Están aplicando el Plan Zamora, que es la jurisdicción militar para los civiles. Simplemente por tener una foto en el celular, están embanderados con la bandera de Venezuela en la calle, o cualquier cuestión NIME. Se los acusa de terrorista y de traición a la patria y se los encarcela. Usted daba números de muerte recién en el corte tremendos. ¿Cómo son? Los números son tremendos. En el último año murieron en Caracas 27.000 personas por homicidio. Es prácticamente el número de los desaparecidos en nuestro país. Aumentó el 30% la mortalidad infantil y el 65% las muertes materno-infantiles. La gente no tiene para comer, el 10% de los venezolanos se alimenta de los tachos de basura, ¿sí?
y están desesperados. Yo marché con ellos, me agradecieron muchísimo y noté una cosa, que ya los argentinos no somos bien recibidos en Venezuela, como pasaba antes, que uno ingresaba con el pasaporte azul que decía República Argentina y ni le revisaban la valija. A mí me abrieron la valija, tuve que, para poder entrar, porque era el primer desafío, pasar migraciones, habían salido noticias de estas denuncias que te cuento, tan graves, que parecen tan grandes, pero que no dejan de ser ciertas. Y me costó mucho entrar, porque tuve que seguir algunos tips y consejos que me habían dado, decir que iba a la playa, llevarme hojotas, bermudas, una serie de cosas, porque sabía que me iban a abrir la valija y así sucedió. Ahora, de la Madre, usted habla de una suerte de alianza criminal entre sectores del kirchnerismo, del chavismo, la FARC y también con cierta presencia de inteligencia iraní en el lugar. ¿Quién lideró eso desde la Argentina? ¿Fue Néstor Kirchner? ¿Fue Cristina? Claro. ¿Fue Devido? ¿Quién craneó, quién pensó esta coalición del mal, digamos? Fue Kirchner, por supuesto que después lo continúa Cristina, y hasta que te diría que lo continúa Máximo, con encuentros secretos con María Gabriela, la hija de Chávez, o con Nicolás Jr., que es el hijo de Maduro en la Argentina. Yo denuncié esta cuestión porque tomé conocimiento. Antes de ir a Venezuela me reuní con el ex embajador argentino en Venezuela. Me dio también consejos para la seguridad y demás. Y lo denuncié porque lo que ha pasado con Venezuela, y que esto lo debemos investigar en la Argentina. Ellos saben y dicen, acá no lo podemos investigar. Ayúdennos ustedes que pueden hacer algo. Lo que ha pasado en esa cuestión, por eso digo, a estos gobiernos, al kirchnerismo como al chavismo, no hay que verlos desde la cuestión ideológica. La ideología de ellos ha sido el poder. No han tenido planes de gobierno, han tenido planes de negocios. De saqueo, claro. Para enriquecerse. ¿Y la denuncia cuál es la que usted hizo? La denuncia concreta es que el kirchnerismo de manos del chavismo, es decir, por su vinculación con Chávez inicialmente, pasó a integrar esa organización criminal. Miren, en Caracas me entrevistó, no me desatiendo de la pregunta, en Caracas me entrevistó una periodista de Caraota Digital que es como la Lanata argentina. Sí. La entrevista comenzó así: ¿qué piensa usted del régimen de Maduro? Y yo le contesté, no, no es un régimen, es algo peor. Es una organización criminal que tomó el Estado y organizó el gobierno para delinquir. Eso de alguna manera también lo hicieron los Kirchner. ¿Qué le dieron los Kirchner? Yo lo he explicado y lo he denunciado en febrero del 2016 en la justicia. ¿Qué le dio el kirchnerismo a esa organización? Una nueva salida de la droga, una nueva y ulterior salida de la droga de las que ya tenían, que es por el puerto de Buenos Aires al norte de África y para ingresarlo a Europa. Eso explica en el devenir del tiempo por qué la instalación narco en la Argentina, por qué Mi Sangre acá, por qué Medellín, por qué los aviones aterrizando en el norte en pistas con bandera colombiana, que yo lo denuncié en febrero del 2016, y en el tiempo me da la razón porque ahora aparecen aviones por todos lados. Y no es que la droga está entrando recién ahora hay un gobierno que visibiliza esa situación, claro, que es dramática, y que lo empieza a combatir, claro, pero que antes era muchísimo peor, y no se sabía nada. ¿Qué denuncié además en esa cuestión? Un tema concreto, clave, que es una prueba fundamental de esto: la desradarización que hizo Kirchner al poco tiempo de asumir de todas las fronteras del norte, y el sacar a Thales Spectrum, que era una empresa francesa, sí, que tenía el manejo del espectro aéreo radioeléctrico, y que es lo que pueden detectar en minuto a dónde está una barcaza, a dónde aterriza un avión, y ir y llegar rápido. ¿A quién se lo dio Kirchner? A ese manejo, a la CIDE. ¿Quién estaba atrás de eso? Moreno y Devido. ¿Saben cuando hablaba de Devido en Venezuela qué me decían? Ese malandro. Ese malandro significa malandra para nosotros. En Venezuela así dicen, le llaman a Devido en Venezuela, ese malandro. Sí, ese malandro, porque ellos saben bien. Y toda esta cuestión de esta organización criminal, por eso que una de las peores herencias, y lo estamos viendo en nuestras calles, una de las peores herencias del kirchnerismo fue la instalación definitiva del narco en la Argentina, más allá del gran saqueo y de la corrupción. Claro. Y esto es lo que tenemos que abordar en la justicia. Miren, yo le digo lo siguiente: si después de lo que pasó en la Argentina, Cristina Kirchner va a ir presa solamente por Otesur y Los Sauces, Devido va a ir preso porque hubo un accidente grave, producto de la corrupción, pero por un accidente en definitiva, si Echegaray va a ir preso por violación de secretos solamente,
y vamos a estar discutiendo estas cuestiones nimias y no podemos abordar lo grande y alumbrar la verdad, no habremos aprendido nada y estaremos a las puertas de que muchas de estas cosas vuelvan a suceder. En la Argentina, hoy más que nunca, como decía Alfonsín en el 83, tenemos que afianzar la justicia. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Esto no se trata de que los responsables paguen cárcel y de recuperar lo robado. Afianzar la justicia es fortalecer la democracia. Sin duda. Porque sin justicia estamos afectando seriamente el rendimiento y la calidad del sistema democrático en la Argentina. Porque es atroz. Miremos lo que pasa en Brasil. Seguro. Cómo han podido juzgar la corrupción y lo siguen haciendo. Ha ocurrido en Bolivia, ha ocurrido en otros lugares aún con dificultades, ha ocurrido en España, con la cual la princesa, la infanta Cristina ha tenido que rendir cuentas y la justicia actuó. Si nosotros no somos capaces de hacer esto, lo único que vamos a estar jugando es a ver cómo metemos presos a algunos de las caras responsables de la corrupción, pero no alumbrar la verdad, la verdadera magnitud y la escala de lo que ha pasado en la Argentina, porque la gente lo tiene que saber y es muy grande eso, es muy grande, pero no significa que no haya sucedido. Muchísimas gracias, Álvaro de la Madrid. Impresionante. Denuncias Muchas gracias. fuertísimas, impactantes. Enseguidita nomás, la última parte de este programa, vamos a tomar allí un fernecito con Diego. Un programa caliente, informativamente, espero que lo hayan apreciado. Ya venimos. Muy bien, ha llegado el momento más importante del programa. Acá festeja en este momento. El único que se festeja del programa, ¿viste? Los camarógrafos están felices. El programa se lo bancan, digamos, el programa nuestro, pero cuando viene el Che, lo hice momento- cargado hoy, me parece. ¿Cargadito? Se lo van a tener que bancar, ¿eh? Bueno, pero con espuma como nos gustan los cordobeses, por favor. Sí, dale. Cerrá el programa que estamos sin tiempo. Dale. Bueno, periodísticamente estás mejorando, debo Muy a poco, reconocerlo, muy a debo poco. reconocerlo. Ahora, el Fernet, extraordinario como lo hace. Si no lo probaste todavía. Brindo por eso. La No, gente se da cuenta. Ya me doy cuenta. Primero probalo. Ahora sí, dale. Delicioso, felicitaciones. Vámonos porque que nos matan, dale. Este es tu trabajo. Nos estamos retirando, solo me queda decirte cuídate, changuito. Chapa.